Jueves y su programa Zafra en Red. Le habíamos prometido que tenemos para hoy una tremenda entrevista. Y es tremenda entrevista porque la persona que viene a estar aquí con nosotros, pues viene con un tema pero sumamente importante y es una persona altamente capacitada con la que ustedes podrán interactuar, enviar sus mensajes, sus comentarios y sus preguntas también. Ella es la maestra Rosa María Checo. Germán es coordinadora del Departamento de Orientación y Psicología del Distrito Educativo, también es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene más de 25 años de trayectoria en los sectores público y privado, liderando procesos de acompañamiento e información a docentes. Es autora de la Guía Psicoeducativa para el Acompañamiento del Duelo, una propuesta integral con enfoque ético, humanista y comunitario. Actualmente desarrolla investigación en el área como orientación vocacional, construcción de proyectos de vida, prevención de la violencia escolar y salud emocional en contexto vulnerable. Así es que tenemos nada más y nada menos que a Rosa Checo. Rosa, ¿cómo te sientes? Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa. Rosa, mira, hay muchos, sé que se estarán preguntando nuestros televidentes, ¿qué es el duelo íntimo? ¿Qué es lo legal y el juicio ajeno? Muchas gracias por este espacio que me brinda. Para mí es muy significativo estar aquí con ustedes, con todo el equipo. Gracias. Y también con la comunidad jañera y más allá, porque este programa es multiplataforma. O sea, estamos en Jainavisión, por las redes, la plataforma de Zafra en Red. Hay una multiplicidad de plataformas que lo retransmiten, sí, pero también estamos por el cable. Es un placer estar en vivo y también sabiendo que tenemos la oportunidad de que personas que no puedan conectarse a esta hora van a poder ver la grabación. Más adelante. Así es, entonces un tema muy significativo porque nos atraviesa a todos de alguna manera, tarde o temprano. Vamos a vivir algún proceso de duelo. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso psicológico, es una experiencia que lleva una connotación no solo psicológica, sino también social, vinculante, donde tenemos que aprender a vivir con esa pérdida, con esa fractura, ya sea de un pariente cercano, un amigo, pero también puede ser de una relación amorosa, también puede ser de una bancarrota en asuntos financieros, o sea que el duelo tiene múltiples maneras de ser tratado, aunque en el día de hoy básicamente lo vamos a mirar desde el punto de vista del vínculo, del pero el duelo quiere siempre con respecto a una pérdida. Exactamente. De la que tenemos un apego. Exactamente. Entonces, muchas veces las personas entienden que tiene que ver más con el vínculo sanguíneo y no es así. O sea, tiene que ver qué representa esto que ha acontecido, qué representa esta persona para mí, qué representa esta persona para ti, para el otro. ¿Quién eres? ¿Quién fuiste? Entonces, de ahí el dolor puede ser, la marca puede ser diferente. Por eso no hablamos del duelo como una enfermedad, como algo que hay que sanar. No hablamos del duelo como algo patológico en sí mismo, sino como una experiencia, como un proceso. Muy bien. Doctora, mire, nosotros queremos saber por qué el duelo a veces o casi mayormente se lleva como en silencio. Como que las personas no quieren salir, se aferran. ¿Y qué usted le recomienda a esas personas? Exacto, ahí viene la parte de lo íntimo tal vez, ¿no? De lo que nos ha enseñado la sociedad, cómo llevar el duelo, cómo vivirlo. Si cada quien es tan distinto, cada persona, no hay un manual y eso es lo que lo hace más difícil. O sea, no hay un manual para nosotros vivenciar el duelo y todo el mundo se siente con derecho a decirle al otro cómo debe hacerlo. Cómo debe vivirlo, qué decir, qué no decir, incluso si sale, si no sale. Si sube una foto reciente, ¿no?, de la persona que falleció, ¿por qué subió esa foto?
Si no la sube, ¿por qué no ha subido una foto? Sí, exacto. Siempre hay que cuestionar. Ajá. Si sube X foto, vamos a suponer que la persona decidió compartir, pero ¿por qué escogió esa foto? Si habla, ¿por qué está hablando? Si hace silencio, pero ¿por qué decidió estar callado? ¿Por qué decidió Hasta por el color de ropa, hasta por el color de ropa lo cuestionan. ¿Y por qué ella está usando esa ropa si ella tiene un duelo? Exacto. Pero ¿qué puede hacer un duelo más sentido, más prolongado? Cuando hay dependencia económica, por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, o emocional, o de seguridad. Todo eso, sí, exacto. Todo lo que usted menciona son factores vinculados a la experiencia del duelo. Por ejemplo, mientras que ahí viene la parte de lo íntimo, que es la pregunta inicial que me hiciste, y la parte de lo legal y del juicio social también, o cómo lo mira el otro. Lo íntimo porque es un dolor muy mío. Solo yo o solo usted sabe cuánto eso le ha dolido a usted. Lo legal porque inmediatamente la persona fallece, creemos que nos van a dejar llorar en paz, que vamos a tener como no solamente el derecho de llorar, sino el espacio para llorar, el que amerita. Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, en términos laborales hay unos días, depende si estás contratado, si trabajas para una empresa pública o privada, tiene unos días X de permiso, ¿no?, legal para hacer trámite. Pero ¿cuántos días son? ¿Son esos días suficientes? Pero cuando llegas, esa empresa también te está esperando, o esa posición en la que tú estás, que eres coordinador, que eres técnico, que eres maestro, que eres el encargado, que eres quien X, esa persona está esperando unos datos que solamente tú manejas. Pero imagínate que no eres una persona que trabaja para el Estado o para una institución pública o privada, tú eres tu propio jefe, eres un emprendedor. Todos los días que tú dures sin ir a trabajar son días en los que tú no vas a recibir una remuneración económica, o si tienes empleado a tu cargo van a estar sintiéndose sin brújula. O sea que es un tema muy complejo, la parte de lo íntimo, la parte de lo legal y la parte de ese juicio social. Con relación a la pregunta que usted hace, esa, ¿no?, de lo legal, tenemos que hacer trámites. Comenzamos con lo primero, acta de defunción. Ya de por sí, cuando estás quebrado emocionalmente, pero tienes que comenzar a escribir documentos, tienes que comenzar a darle unos detalles a quienes te están preguntando, sí, mientras estás quebrado. Si hay nicho familiar, pero si no hay nicho, si en el municipio donde vives, en este caso no solamente sería Jaina, sino cualquier municipio de República Dominicana, cualquier lugar, si no tiene nicho como familia, si hay disponible, porque tal vez esté lleno el cementerio, y si hay disponible, ¿es para poderlo comprar o solo para alquilar por un X tiempo? Todo esto agregado a que cuando vas, por ejemplo, si el familiar trabajaba para alguna institución del Estado y estaba en alguna cooperativa, entonces como hijo, como dependiente, tú tienes que ir a firmar unos documentos X, y todo va bien mientras tú vas escribiendo tu nombre, los datos de la parte delantera. Pero ¿qué pasa cuando llega a la parte donde tienes que comenzar a hablar de la persona que tú amaste, que ya no está, y comienza a decir causa de su muerte, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí? Te desploma. Es difícil porque por primera vez tú estás conectando tu cerebro, todo lo que viviste, la experiencia que viviste todos estos días, el dolor, el trago amargo en la garganta, lo que no pudiste expresarlo a la persona que se fue, lo que no pudiste expresar a la gente que está cerca. Por primera vez tú tienes que conectar cerebro, mano, para escribir esto, causa de su muerte. Y entonces cuando vas a escribir, ¿qué pasa? Te toca a ti. Sí. No lo puede hacer otro, porque legalmente eres tú el dependiente, eres tú el hijo, eres el heredero. Usted mencionaba el elemento de la finanza, si hay herencia, si hay testamento, si las cosas quedaron claras, si no quedaron claras. ¿Por qué están hablando de herencia? Es muy rápido. Sí. Pero ¿por qué no están hablando de herencia? Van a dejar pasar y entonces van a dejar que lleguen hay
hay un impuesto que hay que pagar después que pasa X tiempo, pero ustedes tienen que despertar a la realidad, ya, o sea, como quiera hay una situación difícil. Y cuando la situación es que o sea, los que quedan vivos viven una situación carenciada, donde no tienen ni con qué comprar el ataúd, ni cómo resolver económicamente las necesidades para un velatorio y un entierro. Ahí viene la parte de lo social, e independientemente de, en este caso que usted ha puesto tan crudo, que es la realidad que le toca a muchas personas cercanas con las que uno ha estado haciendo acompañamiento, cuando no hay nada, que solamente hay lágrimas, que solo hay dolor, pero tienes la persona ahí y por más que lo quiera ya hay un punto en que no aguanta más y hay que darle cristiana sepultura. La parte de tener que pedir la ayuda. ¿Bajo qué condiciones se reciben esa ayuda también? Porque hasta para dar hay que dar con dignidad, sí, y para recibir hay que recibir con humildad. Sí. Entonces, ¿cómo recibimos? ¿Qué brindamos? ¿Qué no brindamos? ¿A dónde lo llevamos? A veces en esto está la postura hasta de no te pongas, como decías tú, no te pongas tal color, no te pongas tal ropa, que van a pensar, aquí va a venir X persona, te van a mirar, vas a salir hasta en los medios. Se va a brindar. Lo que se va a brindar, eso es muy poquito, eso es mucho, están desperdiciando y ustedes necesitan. Pero además, tenemos que hacer una recolecta. Eso que se está brindando no es lo adecuado. Tenemos que hacer una recolecta porque hay familias que lo tienen, pero se reúnen y tienen que hacer una recolecta porque hay que brindarle obligatoriamente al que va a dar el peso. Al que hizo pues el esfuerzo de acompañarnos, porque a veces la persona está tan cerca, pero a veces viene incluso de lejos. El dominicano en eso es muy solidario, quiere estar presente, y algunos ni siquiera es por duelo, algunos también es porque eso es como lo que hay en el momento, es como el atractivo del momento. Vamos a jugar domino, porque hay toda una cultura también en República Dominicana. Exactamente, porque ante la falta de yo saber cómo manejar el duelo, lo voy a hacer como yo sé. Y si yo sé es evadir y tomar alcohol para vivir este momento, pero anestesiado, entonces algunos optan por el diazepam, otros por el alcohol, otros por el jugar, otros por el hacer el chiste, pero al fin y al cabo cada uno está viviendo el duelo de una manera, y el otro, el que está del otro lado, el espectador, pues también se siente con la libertad y el derecho de juzgar todo, de opinar y juzgar todo el escenario que está frente a sí. Vamos a darle las gracias a todos los amigos televidentes. Sí, Eugenio, mira, tenemos a Zuni Checo, que está nos saluda desde Pimentel, Inés Pérez está por ahí, Ayalibi Sánchez está en sintonía desde Barcelona, Moreno Nicolás, Ángela Pérez, Mato produce, Mildred Mota, Moreno Nicolás, Inés Pérez dice, ¿cómo podemos seguir con una vida normal y verse ese gran dolor de perder a un ser tan querido como una madre? Nos saluda Carmen Sanó también. Déjeme repetirle la pregunta. Dice Inés Pérez, ¿cómo podemos seguir con una vida normal y vencer ese gran dolor de perder a un ser querido como a una madre? ¿Por qué nos sentimos tan mal a pesar de haber hecho todo y cumplir con ello? Qué pregunta tan sentida. Toca el corazón y son de las cuestionantes que todos nos hacemos y que muchas veces hasta se manda a hacer un silencio de no cuestiones, o ya tú hiciste lo que tenías que hacer, pero como quiera siempre queda la parte de que pudimos haber hecho algo más, siempre va a quedar esto. Entonces la primera pregunta que realizó la misma Inés, ella dice, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos seguir con una vida normal y vencer ese gran dolor de perder a un ser tan querido como la madre? Wonder, me voy a referir a él como autor e investigador profundo del duelo, Elizabeth también, ellos hablan de algunas tareas, más que etapas del duelo, como algo que sanar. Ellos hablan de tareas que nos corresponden hacer.
Y dentro de esas tareas que no son fáciles y no son iguales para todo el mundo, me permito citar, traje acá algunas. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Esto de no evadirlo, o sea, asimilar, sí, yo lo perdí, yo la perdí, ya no está. Y eso puede tardar en una persona y en otra. Alguien lo puede asimilar en un día, en cuestiones de horas, de segundos, y comenzar a trabajar basado en eso, y otra persona le puede tardar años. Aceptar la realidad de la pérdida. Esa es una tarea de un duelo saludable, de lo que se espera que sea saludable y que no se complique en el proceso, ¿no? La segunda tarea es elaborar el dolor emocional. ¿Y cómo hacemos esa elaboración? Ahí es que está el detalle de cómo fulano elabora su duelo, cómo fulano va a vivir su duelo. Hay personas que para elaborar un duelo saludable recurren al arte, ya sea la música, ya sea la pintura, el dibujo. Por ejemplo, a mí me funciona escribir muchísimo, me funciona, es como puedo hacer una catarsis, un desahogo en palabras sencillas para no usar tecnicismo lo menos posible. O sea, escribir me ayuda. Pero hay otras personas que no tienen ánimo de escribir y ellos no van a elaborar el duelo escribiendo, y yo no puedo pretender que ellos elaboren su duelo escribiendo. Tal vez a ellos les funcione. No hay receta. Exacto, no hay una receta, pero sí se necesita hacer una elaboración del duelo, porque si no me quedo atascado en la primera etapa que fue, o la primera tarea que fue la de yo entender la realidad de que la persona no está. La tercera tarea es adaptarse a un entorno en que la persona fallecida ya no está. Y esa es muy fuerte porque todo sigue igual. En la casa, el día que la persona salió X, ya sea el adulto, ya sea el niño, ya sea quien sea, salimos hacia la clínica o salió para el trabajo, nos despedimos amablemente con un beso, un abrazo, o tal vez no nos despedimos, estábamos enojados. O sea, que pueden darse muchos escenarios. Tal vez lo estábamos esperando porque estaba en un lecho de muerte, desahuciado por los médicos, pero tal vez fue algo repentino. Entonces, esta parte ahora de ver este entorno sin la persona, las ropas siguen colgadas, o si fue un gavetero, las ropas siguen en ese gavetero, su perfume sigue allí, su jabón, su pasta dental, se usaba algo para el pelo, se usaba algo, si era el varón que usaba, que le gustaba, la leche que dejó a medio talle, porque fue ahí justo cuando se estaba tomando el chocolate, el café, justo ahí quedó, y fuimos a socorrerle y creíamos que íbamos a volver, y cuando volvimos la leche seguía ahí, pero ahora la persona no está. Y siempre que vamos a mirar ese tazón, siempre que vamos a mirar ese lugar, viene la realidad de que no está. Entonces no nos quedamos en la primera, que es la realidad de que no está, o la segunda de comenzar a elaborar el duelo, sino ahora de en este entorno adaptarnos a esa falta. Ya no va a haber bendición, mami, Dios te bendiga. Bendición, papi, o Sion, como decimos, Sion, papi, ya no va a haber de vuelta un Dios te bendiga. O el niño que era juguetón, chulo, salamero, que llegaba y estaba ahí, ya el niño no está. Ya no está, no va a estar. Entonces no puedo idealizar la idea de que yo voy a volver a la casa y que lo voy a encontrar. Yo quisiera encontrarlo, pero ya no está ahí. Eso hay que asumir. Exactamente. Entonces la última etapa es la etapa cumbre, la tarea cumbre, que es la recolocación emocional de esa persona. Y cuando hablamos de recolocación, lo decimos con mucho respeto, no es tomar a esa persona y lanzarla al zafacón del olvido. Es imposible olvidar a quien hemos amado, imposible, al menos que perdamos la memoria, ¿no? Que comencemos con un desfase ya de que nuestra memoria, alguna enfermedad, Alzheimer, etcétera, etcétera, pero es imposible olvidar a quienes hemos amado. Entonces recolocar significa que yo entiendo que esa persona físicamente no está en este espacio, ya no está en la casa, ya no está en el sofá donde le gustaba sentarse. Ya no me va a pedir que cambie el televisor y vamos a discutir por esas tonterías. Ya no vamos a pelear. No, ya no vamos a pelear, pero tampoco nos vamos a reír. Así es. Pero o sea, toda esa realidad, esa recolocación,
nos lleva a nosotros a entender, la persona no está físicamente, pero sigue conmigo, sin embargo. Su huella, su legado, su enseñanza, sus palabras para mí, sus correcciones, ¿por qué no decirlo también? Las veces en que la persona nos dijo, mira mi hijo haz esto, mira mi hija haz esto, o papi no haga esto, papi te queremos más tiempo acá. O sea, todo eso que la persona en el poco o mucho tiempo que compartimos nos dejó una marca. Entonces no está físicamente, sin embargo sigue con nosotros, y en esa recolocación consciente, que no es enfermiza, que no es que yo me lo estoy imaginando, esa recolocación consciente me ayuda a seguir, como preguntaba Inés, me ayuda a seguir con conciencia de que la vida sigue, y yo voy a ir al trabajo, y yo voy a honrar mi propia vida, y yo voy a seguir tejiendo con los que quedan, que es muy importante. No sé si hay alguna pausa cerca o no, porque me gustaría tocar un poquito esa parte de seguir tejiendo con los que quedan. Continúe. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante esto de la recolocación? Porque hemos tenido que acompañar padres, por ejemplo, que han perdido sus hijos. Y hablan tanto de su hijo que ya no está, o su hija que ya no está, que pareciera que los que quedan son invisibles. Y a veces ese hijo, esa hija, le dice, ¿y yo? Mami, y yo, o sea, yo estoy aquí. Pero también pasa al revés. A veces somos nosotros que perdemos a papá primero o a mamá primero, y mencionamos tanto, exaltamos tanto al que ya no tenemos, que el otro que todavía queda presente se siente invisible. Y esto lo digo de fuente cercana, de vivencia familiar, con mucho respeto lo cito. Y lo escribo así en la guía, de seguir tejiendo con los que quedan, seguir haciendo memorias dignas con los que quedan, porque llegará un momento en que será a nosotros que nos van a despedir y ya no estaremos más también. Yo tengo una pregunta, porque yo participé en una conferencia suya y me tocó mucho cuando hablaba del dolor a veces que causa cuando uno deja como cuestiones pendientes, algo que no cumplió, algo que quería hacer, algo que faltó, y entonces esto como que es esa impotencia porque ya no tiene posibilidad. ¿Cómo se pudiera manejar esto? Muchas gracias, Ano, por recordar en esa capacitación que dimos al equipo técnico del Distrito Educativo 0406 de Jaina, y en otros espacios también hemos estado compartiendo lo que no dijimos pesa. Se llama así esa sección de la guía, lo que no dijimos pesa, y es un ejercicio que invito a hacer a los presentes, a los que compartimos en ese escenario como tan íntimo, porque esto no es algo como para grandes masas, sino así como pequeños grupos, porque es cierto, porque de hecho Inés lo está diciendo en la misma pregunta y en el comentario que ella hace debajo, cómo seguir y como que a pesar de haber hecho todo, cómo lidiar con esto, si hicimos todo, ¿por qué sigue doliendo tanto si hicimos todo? Esto porque de alguna manera siempre queda algo pendiente. Siempre queda el que ahora yo estoy en una mejor posición y pudiera haber hecho algo más, porque si murió en la clínica tal o en el hospital tal, siempre nos vamos a cuestionar de qué hubiese pasado si nos movilizamos a otra clínica, a otro hospital, aunque hubiese sido el mismo resultado. Pero la cuestionante está, el mismo ejemplo que puse ahorita de la taza de café o de chocolate o de leche a medio talla y... ¿por qué no se la servía antes? Pero que tal vez estábamos haciendo algo para él o para ella misma, buscando la pastilla, pero ¿quién le va a quitar de la mente tan fácil a la persona de decirle, mira, no se la bebió entera, eso fue porque no se la puse antes? Entonces lo que no dijimos o lo que no hicimos de alguna manera pesa. ¿Y cómo ayuda esto? Haciéndonos conscientes de todo lo que hubiésemos querido hacer, no maquillarlo tampoco. Que hay que hacerlo ahora.
Hay que hacerlo ahora, en todas las oportunidades que podamos tener, pero también hay un momento en que no lo vamos a poder hacer, porque al fin y al cabo, aunque suene muy romántico, tenemos muchos frentes abiertos y muchas demandas laborales y de todo tipo, y de alguna forma en un momento fallamos en un aspecto de nuestra vida o le decimos al otro, dame un momentito, yo vengo ahora, pero no sabemos si ese era el último momento que íbamos a tener con la persona. Si lo hubiésemos sabido, de seguro que lo hubiésemos priorizado. Entonces, ¿cómo lidiar entre tantas demandas reales que tenemos que no son inventadas y que no significan que no prioricemos a nuestros seres amados, sino que hay una renta que pagar, hay una hipoteca que pagar, hay unas demandas? Pero que a veces postergamos. Sí. Y postergamos, y seguimos postergando, y después la sorpresa. Entonces ahí sería, ¿cuánto estoy postergando? Porque también, si me llevo del aspecto económico y si me llevo de todo lo que mis ojos quieren, de todo lo que mis ojos ven y quisieran tener, entonces nunca voy a tener un tiempo de calidad para los míos. Y queriendo, como decimos en buen dominicano, matarme para darle buena vida, cuando viene a ver, perdí la vida sin compartir con ellos. Entonces, ese balance sano de poder aprovechar a los nuestros, de poder abrazar, de no tener temor de decir te amo, ni de parecer ridículos, de mostrar nuestro afecto, de mostrar un abrazo genuino, de poder hablar así, con naturalidad, si nos equivocamos, nos equivocamos. Y si tenemos que rectificar, rectificamos. Si tenemos que pedir perdón, perdón, así de sencillo. O sea, perdóname. cuando hay tiempo. Cuando hay tiempo, o sea, ahora, porque luego en la tumba, por más perdón que se pida, y cuando viene a ver lo que nos separa de alguien, es un malentendido. Rosa, mira, Jaina fue uno de los municipios más afectados con con la desgracia que hubo en el IEXE. ¿Cuál sería tu mensaje para esas familias que perdieron no solo lo de Jaina, sino también el país entero? Porque fueron cientos de personas que murieron, más de 200 y pico de personas. ¿Cuál sería tu mensaje? No vivir en soledad el duelo, porque el duelo, como su palabra lo dice, el duelo duele, el duelo pesa. Entonces, a veces sentimos que lo estamos haciendo mal y queremos como que alguien nos valide. Si está en silencio, pero que sea un silencio consciente, que viva su duelo. No podemos negarlo. Algunos de nosotros, en mi caso, yo me sentí muy afectada emocionalmente, muy afectada. Sano sabe también que una de nuestras compañeras, Andrea Florentino, compañera técnico distrital de muchísimos años, ella falleció. Pero justo el lunes, ese mismo lunes, nosotros atendimos caso con ella. Ella era encargada de colegios y nosotros de orientación y psicología, y llegó un caso en el que teníamos que verlo juntos. Y dialogamos del caso, incluso ella nos dio algunas sugerencias jurídicas para trabajar otro caso caliente que se armó en otro espacio, y estaba serena, llena de brillo, muy hermosa, preciosa. Y fue tan agradable trabajar los casos, y lo digo con una sonrisa de satisfacción, y la despedida que tuvimos, pero cuando llegó la noticia, entonces fue muy difícil. Entonces uno comienza a recapitular todo lo que uno vivió como en cámara lenta, el saludo que se dio, las palabras de ella, sus consejos, la que le dimos nosotros a ella, etcétera, etcétera. Tú comienzas a ver todo en cámara lenta. Sí. Entonces yo lloré bastante. Todo el proceso, mientras escribía la guía, también lloré bastante, porque no era como buscar palabras bonitas, sino conectar con la emoción que en ese momento justo se estaba sintiendo y que siguen viviendo las personas que están en un proceso de duelo. Sí, realmente. Rosa, el tiempo se nos acabó, pero no te puedes ir todavía sin contestar una pregunta que tengo. Pero antes de hacerte la pregunta, pues tú tienes muchos saludos aquí. Marta Acevedo dice que era una persona muy especial, que todo el equipo distrital pues toma en cuenta tu calidad. La Fundación Sisto Sanó, una psicóloga, tiene buenos conocimientos. Felicidades. Miguelina Campuzano, excelente psicóloga. Bienvenido Checo, tu hermano. Dice, excelente participación de mi hermana Magnolia Carrasco.
interesante ponencia. Hermes Checo, excelente, mi hermano, Memoria sigue, bueno, aquí están otros también. Pero la pregunta que tengo es con respecto, vamos a decir, al futuro, que puede ser incluso inmediato. ¿Cómo nosotros ayudar a que ante la partida de nosotros, el resto sufra menos? Excelente pregunta, Sano. Y ciertamente nos va a tocar. En un momento nos va a tocar, ya no estaremos, por más que quisiéramos prolongar la existencia, hay un momento en que ya no estaremos. No estaremos físicamente, me refiero. En la guía hay una de las partes del segundo bloque para trabajar con adultos, que ya no es con estudiantes per se, sino con familias, con adultos, donde planteo la importancia de hacer arreglos. Hay que organizar, hay que ordenar. Y como la muerte muchas veces es un tema tabú del cual no queremos hablar por creencias religiosas o por temores, por cábula, también puede ser. El punto es que cuando un tema es tabú y no hablamos de él, se nos hace difícil hacer los arreglos del lugar, pero necesitamos dialogar con nuestra gente, con nuestra familia. Si tenemos hijos, necesitamos dialogar francamente con nuestros hijos. Y si tenemos, así sea 2 pesos literal, tenemos que organizar. ¿Qué va a pasar con esos 2 pesos cuando nosotros no estemos? ¿Qué nosotros queremos dejar en cuanto a lo material? ¿Qué podemos arreglar de nuestra vida en cuanto a lo espiritual? Y cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de religión, sino de esa parte que no se ve, de ese vivir en paz, de ese trabajo, de esa herencia material y también de esa herencia de legado. ¿Qué queremos dejar? Ahora me miro yo, miré a los del Jet Set, miré a los de mi familia que partieron antes que yo y que los honro, pero cuando yo no esté, cuando usted no esté, cuando usted no esté, ¿qué legado usted quiere dejar? ¿Qué parte hoy tiene usted la oportunidad de reorganizar en su vida? Y que algunos tal vez no sea reorganizar, para ser más honesto, tal vez sea la primera vez en que piensen en organizar algunas ideas, algunas líneas, algunas cuentas bancarias, etcétera, etcétera, pero nos corresponde. Es una responsabilidad. Incluso, le quitamos una carga. Exacto, incluso cuando hay miembros de la familia de diferentes ideas, ya sea de asuntos religiosos o políticos, para ponerse de acuerdo en los sepelios, dónde van a sepultarme, cómo van a ser las actividades fúnebres, o sea, y si hay cuestiones incompletas como un título que no se ha completado, una construcción o algo que hay que arreglar y hay que terminar, y que soy yo que lo tengo que hacer. O sea, todas esas cosas creo que son parte de la preparación para que el otro sufra menos, porque a veces se le deja un tormento. Así es. A los que quedan vivos. Y unas conversaciones inconclusas de lo que se supone que el otro hubiese querido. Entonces hay un hermano que dice, yo estoy seguro que a mi mamá le hubiese gustado tal, y el otro dice, no, tú no la conocías. A mamá le hubiese gustado tal y tal cosa. Y el otro dice, no, porque tú no estuviste en los últimos tiempos, pero ella dijo, o sea, y entra esto que le agrega entonces un peso, porque ahora la persona pasó de estar pensando en el dolor a estar en un dim y direct con su hermano, con su hermana, con el cual debería estar abrazándose, sí, y ir por el camino. Entonces, independientemente de cuál sea la religión, la idea o lo que sea, es bueno dialogarlo. Que no tengamos temor de hablar. Sí. Bueno, vamos a darle las gracias a Rosa. Yo creo que Rosa debería de venir, pero no debemos de debatir ningún tema, solo tener a Rosa, sí, porque es un tema muy amplio y bastante importante. Mira cómo nuestro rating subió, las personas muy interesadas en hacer preguntas, y nos gustaría tenerte nuevamente. De verdad, muchísimas gracias. Será hasta el próximo miércoles. Si quieres, ya el mensaje lo diste, entonces será hasta el próximo miércoles. Pero antes, queremos, antes de cerrar el programa, primero, Rosa, muy
muy agradecidos. Sabemos que la audiencia también está muy agradecida, ya lo han estado manifestando a través del chat.